Hola, muy buenas noches. Estamos aquí otra vez en la segunda edición de Futuro Imperfecto, estas charlas y producciones durante la cuarentena. En esta oportunidad estamos con Jamís Masuchelli, que es productora y compositora independiente aquí de la ciudad de La Plata. Es además estudiante de la carrera de música popular y de composición de la Facultad de Artes. En el año pasado, en el 2019, lanzó su primer EP que se llama 118, que está grabado en la ciudad de Mar del Plata y en la ciudad de La Plata, y hace apenas 2 meses lanzó su último material, un simple llamado Algo. Hola Jazmín, ¿cómo estás? Hola Ine, ¿todo bien? Todo bien, acá arrancando estas entrevistas y muy contenta de que puedas estar acá. Buenísimo. Muchas gracias por invitarme. Detrás de un poco de escena hablamos de bastantes cosas, somos muy charlatanas las dos, y, y a mí como que me surgieron muchas dudas que me parece que quizás están buenas como para compartirlas, y pensaba mucho en cómo es tu proceso compositivo en relación a las canciones y quizás tus puntos de partida, ¿no? Bien. Bueno, para componer tengo dos maneras, digamos, que son que tienen que ver con un workflow, digamos, ¿no? Porque antes de adentrarme tanto en la producción musical desde el software con Ableton y eso, solamente componía con la guitarra y hacía canciones que más en un plan cantautora, digamos. Y ahora, en estos últimos años, podría decir, o este último año más que nada, primero tengo una idea armónica, tal vez, que es lo que más fácil me surge, la paso al Ableton, le agrego como cositas básicas que hagan que ya más o menos suene, y a partir de ahí empiezo como a moldear la forma, a ver qué palabras voy a usar, porque por ahí tengo una melodía inicial con una frase, como ideas, y lo que tiene el Ableton es que permite verlo. Entonces vos podés plasmar la idea y lo ves todo como en una hoja. Sí, es muy gráfico. Es muy gráfico y ayuda muchísimo. Claro, para los que no saben, quizás que llegaron acá por distintas áreas, el Ableton Live es un programa de software, de un software, digamos, para hacer música más vinculado a lo que es música en vivo, pero que sirve mucho para maquetear y para trabajar pistas, para producir desde lo sonoro. Así que bueno, vos partiste quizás inicialmente desde la base de lo armónico, del instrumento, y un poco pienso que hablábamos, ¿no? Cómo quizás los medios condicionan, puede ser en un plano positivo más o menos, pero cómo cambian el flujo de trabajo y quizás en muchos casos el resultado final de la composición, digo, pienso en tus comienzos con la guitarra y ahora como tu laburo desde la producción, ¿no? Sí, no, además ahora me veo directamente influida, no sé si se dice así, por la música electrónica. Yo también hago música electrónica y mi música empezó a estar empapada de eso y cada vez más, y ahora mis creaciones, digamos, ya no son para un formato banda, sino también porque mi búsqueda fue por poder tocar sola. Entonces, va por ese lado, digamos. Poder decir, bueno, tengo una fecha en tal lado, antes ponerle, porque la banda me decía que no, yo no tocaba. Entonces dije, no, tengo que empezar a hacer algo que lo pueda llevar a todos lados sola y que me guste. Porque tocar sola con la guitarra tampoco me cabía tanto, y ahí empecé con Ableton, ¿viste? A armar ahí lo que sería mi set live. Claro, y cómo pienso, quizás hasta podés dar hasta tips o cositas, lo que te guste, porque ya veníamos hablando que te interesa mucho también esto y coincidimos como casi como la transferencia, la transmisión de la data, de la información, y también es como una forma también de democratizar esos procesos que hemos podido hacer algunos. Mis dudas son en cómo encarás la producción y también si lo haces con alguien más, también este carácter interesante
de la autopercepción como productora, digo, hay como una data ahí que capaz que está bueno charlar. Sí, en principio antes no me animaba a producir sola porque siempre era como, había una persona que lo podía resolver mejor y esa cuestión, viste, de inseguridad de decir, no, yo productora, es una palabra demasiado grande, o como cuando no me podía llamar música, digamos. Miedo a, ay no, y si mirás si alguien piensa que, y nada, lo que me empezó a pasar fue que empecé a manejar herramientas que me hicieron dar cuenta que podía resolver las cosas, pero era animarme, era como, bueno, listo, sí, soy esto, hago esto es lo que me gusta y a partir de acá soy yo, digamos. Entonces, me gusta trabajar con gente, o sea, me gusta producir de a dos. Ahora particularmente venía laburando sola y empecé a laburar con Fede, un amigo, Fede Riccini, un amigo de Capital, que es productor de techno y es productor en general, y estamos coproduciendo el disco que voy a sacar. Lo empecé produciendo sola y dije, bueno, no, ya fue, me recabe laburar en equipo y sobre todo si hay un ida y vuelta, porque me ha pasado mucho de eso, de que no existe ese ida y vuelta y que se vuelva un más... haces lo que yo te digo, o sea, y eso ahí era bastante molesto. Pero nada, con él me encanta trabajar y está saliendo cosas re lindas, o sea, el disco va a estar re bueno, y sobre todo eso, apostar a que las cosas sean mejores, digamos. Que tampoco que el ego o el ay, lo produje yo, sea lo que prime antes de que la música esté buena, ¿viste? Claro. También estoy haciendo un tema ahora con Pasa Surabarrena, que ya lo estoy mezclando ahora y lo vamos a sacar a fin de mes. Es una canción muy hermosa, así que nada, como también tiro ahí el chivo. Está perfecto. Sí, lo estamos produciendo en conjunto también. Estaba pensando un poco en todo lo que vas contando, ¿no? Como que vas nombrando, digo, está la canción, pero está la música electrónica, estás nombrando productores de techno. Capaz que estaría bueno, si querés mostrarnos un poco, si querés tocar un poco alguna de tus canciones como para, sí, estaría para que buenísimo. te conozcan. Dale, bárbaro. Voy a tocar Capítulo, que es el primer tema que saqué este año y forma parte del disco que voy a sacar un poquitito más adelante. Los ojos
Bueno, recién escuchábamos Capítulo, estaba Has acá mostrándonos un poco lo que hace. Probablemente a muchos se les redireccionó, ¿no? Lo que venían pensando en relación a cómo venía hablando, quizás no imaginaban que iba por ese lado, así que enhorabuena, está buenísimo. Y me quedaron resonando varias cosas. Primero, lo de producir con otros, que estábamos hablando recién, que es casi incluso, digo, con otro sentido mucho más político y demás, pero pienso la dinámica, cómo cambia en relación a cómo cambias de medio, cómo cambias de herramientas, ¿no? Medio como extensión, pienso, ¿no? Puede ser una compu, puede ser una guitarra, puede ser incluso el cuerpo mismo, la voz, ¿no? Los elementos que usás para componer. Y cómo eso también se ve replicado cuando trabajas con otros. Digo, hay otra mirada, hay otro enfoque, otra influencia. Sí, totalmente. Y estaba pensando un poco en relación al trabajar con otros y demás, porque estuviste vos participando de distintas actividades durante la cuarentena con todas las particularidades que tiene este momento que estamos viviendo. Y capaz que te quería preguntar un poco en relación a esas experiencias que tuviste o algo que quizás puedas compartir, que puedas, alguna reflexión en relación a eso. Sí, primero que con toda esta cuestión de la cuarentena ya no se hace, o sea, no se hace carne literal el tocar en vivo, o sea, no podemos presentarnos y ver cuánta gente te está viendo, la reacción de la otra persona cuando te ve. Entonces hay algo ahí que se rompe y que en un primer momento fue extraño y la verdad a mí me hizo sentir como asustada del ¿qué? ¿Tocar en vivo en una cámara? No, pero va a quedar grabado. No quiero. No, y después me di cuenta que nada, que hay que abrir el camino a esto porque también es laburo, el laburo como, es la nueva manera de compartir, digamos, ¿no? Y también algo que reflexioné en este tiempo es como la importancia del support entre nosotras y entre nosotres, digamos, como lo importante que es recibir un mensajito de che, estuvo buenísimo, o que alguien lo comparta, o que alguien, porque es la manera de generar lazos, digamos, es la manera de que esto se vuelva colectivo, porque entre tanto individualismo y tanta cuestión, viste, personalista que se vuelve por la cuarentena, porque estamos encerrados todo el tiempo, digamos, con nosotros mismos, entonces ahí no me parece que eso es algo que hay que destacar, que si bien estamos soles, cada uno en su casa, hay un colectivo de gente y hay que bancar eso, ¿viste? Hay que seguir ahí. Como antes, no sé, vos en el caso del Festival Marta, vos ahí laburás con gente y en estas circunstancias es lo mismo, o sea, es un equipo de gente que tal vez no se puede ver porque, bueno, situaciones obvias, pero esto es eso, es el laburo colectivo siempre presente y no descartarlo, porque es nuestro motor, digamos, es el motor del artista independiente, es el motor de las mujeres que no sé, que en algún momento no se valoró su música por X motivo, de un montón de personas. Me parece importante destacar eso, digamos, como revalorizar el laburo colectivo y hacerlo visible, y lo importante que es decirlo, o sea, lo importante que es la palabra hoy en día, ¿no? Como una vez dijeron en un encuentro de mujeres, me acuerdo que respecto al inclusivo, ¿no? A decir les, lo que no se nombra no existe. Entonces, si vos no nombrás a todas las personas que se involucran, y si vos no soporteás, si vos no apoyás, y no tenés en cuenta ese laburo colectivo, lo estás negando. Y no se puede negar. Totalmente. De hecho, pienso, ¿no? Es muy interesante esto que decís de este contexto particular. Lo que tiene es que, si bien la invisibilización se dio siempre, incluso en la cadena de producción que es tan amplia de la música y el arte, este contexto invisibiliza aún más, y no solo eso, sino que incluso hay personas que están perdiendo su trabajo porque
en este tipo de producciones todavía no se sabe muy bien cómo es esa inserción en este como nuevo mercado laboral, si se quiere, por decirlo de alguna forma. Pero también pienso también en la comunidad, digo, lo importante de visibilizar siempre eso, que desde la persona que labura diseñando para la fecha o para el artista, desde quien hace sonido, quien hace las distintas actividades. Pienso también en esto de lo colectivo, pensando en las distintas comunidades, ¿no? En este momento, pensar en gran escala es un poco anacrónico a cómo viene funcionando todo. Digo, los servicios de streaming y las distintas plataformas parecieran funcionar como en una cosa grandilocuente, ¿no? Yo y el mundo. Pero en realidad todo funciona digo, sin poner muchas máximas, pero en este último tiempo las estadísticas han demostrado que funciona todo más en comunidades y por distintos circuitos y por similitudes. Los algoritmos se han encargado también bastante de organizarlo de esa forma. Pero está bueno, digo, esta cuestión política de resignificarlo y pensarlo de distintas maneras y viendo cómo podemos resignificar esta cuestión de la comunidad y resignificar quizás incluso estas cuestiones que las distintas industrias y los distintos mercados que quizás son un poco más liberales lo hacen con otros fines y pensarlo más en el fin humano y de enriquecer también las distintas producciones, ¿no? Me parece que es interesante. Y estaba pensando un poco, ¿no? Digo, en esta cuestión que vos hablás de reconocerte como productora, también esta cuestión de tu recorrido que has tenido universitario, cómo eso también te fue forjando. Y en relación a eso te quería preguntar un poco, ¿qué cosas crees que dialogaron en ese proceso tuyo de crecimiento dentro de la producción y la composición, en diálogo con el proceso que tuviste a nivel universitario? Y bueno, o sea, yo creo que la facultad te da herramientas que una vez que las incorporás, puedes hacerlas pasar por vos, digamos, aportan muchísimo a la hora de crear, de producir. O sea, por ejemplo, a mí me pasa que yo hice varios años de composición y ahora estoy en popular, pero nada, voy ahí mechando, digamos, un poco y un poco, y me ayudó mucho compo, porque me dio, pude empezar a entender las maneras de componer de les músiques, digamos, ¿no? Uh-huh. Analizando obras que por ahí traídas de mi realidad musical, que no tenían nada que ver con lo que yo hago, me sirvieron para entender el uso de distintos materiales, por qué tal cosa acá, por qué tal cosa allá, y ahora a la hora de producir, eso es clave, y ya lo tengo incorporado, ¿no? Pero en su momento, cuando recién empecé la facultad, fue un descubrimiento increíble. Fue como, claro, lo hace por esto. Entonces yo lo puedo hacer por esto. Entonces ahí como que de a poquito... Y bueno, después, o sea, si bien yo estudio música desde chica, profundicé mucho con mi saber musical, digamos. O sea, indagué mucho más, sobre todo también desde el compañerismo, ¿viste? Desde compartir con amigues o compañeros de la facultad, mismo con profesores. Me enriqueció un montón a nivel de herramientas, como no sé si específicamente, no sé, aprendí a hacer cosas en trabajos prácticos o hice mi música para trabajos prácticos de la facultad, o sea, por lo general no, por lo general los trabajos prácticos eran resolutivos para mí o son resolutivos y ¡pum! Listo, hago esto lo mejor que puedo con las determinadas cosas que me piden para la materia, pero después todas esas herramientas que yo puse en práctica, las pongo en práctica a la hora de componer y a la hora de crear. Y nada, eso me parece que está zarpado, porque te abre la cabeza. Y sobre todo, también entender la música desde una perspectiva crítica, y entender que el proceso creativo no es el proceso creativo. No, o sea, está cargado de tu contexto, de tu clase social, de tus privilegios, de un montón de tu historia como argentina, latinoamericana, mujer, y yo, por ejemplo, soy descendiente de mapuches, entonces cargo con un montón de
de entidades, digamos, y de historia que hacen que mi música sea lo que es, digamos, y que yo indague por tal lugar o tal otro, o, no sé, como que la facultad creo que me dio eso, y me dio el poder de la palabra, poder, ¿cómo decirlo? Me sale justificar mi música, no es justificar, es como describir, sí, darle la identidad. Claro. Sí, exacto, sí, exactamente. Sí, da otra identidad. Claro. Sí. Y poder como una herramienta de lucha también, eso es clave. Sí, clave. Hay un docente que vos lo conocés, que es Daniel Duarte Loza, que es docente de música y medios, que él habla un poco del arte indisciplinario, ¿no? Y en relación a eso habla de, bueno, del disciplinamiento, hablando más de Foucault, ¿no? De pensando el arte, la disciplina, ¿viste? Como un organizador social y demás. Entonces, corriéndose un poco de eso y tratando de pensar en indisciplinado por eso, pero también indisciplinado por lo transdisciplinar, digo, borrando las barreras disciplinares y como metiéndonos en distintas áreas y sabiendo distintas cosas. Y también, en correlación con esto que decís, es la posibilidad de un arte político, digo, o sea, está el arte de protesta, pero siempre el arte va a ser político, siempre hay política, es como, es una, digamos, hay posicionamiento, sí. Claro, siempre hay posicionamiento en lo que se haga, por más que no haya posicionamiento, entonces es interesante cómo genera... Y hasta el no posicionamiento es posicionamiento, digamos. Exactamente, entonces genera una conciencia de eso, ¿no? Y eso creo que es lo importante, ¿no? Como está la conciencia de clase y demás, esa conciencia del ser, del trabajador del arte, la trabajadora del arte. Entonces, nada, me parece muy interesante en relación a eso, ¿no? Como reconocerse, ¿no? Sí, fundamental reconocernos como trabajadores y trabajadoras. O sea, es fundamental. Porque muchas veces, viste, yo, la cantidad de veces que me ha pasado que no se me subía un remis, antes, porque ahora no se puede, me subía un remis y me decía, ay, ¿vos qué estudiás, chiquita? Y yo, música. A ver si terminás manejando un remis, ¿entendés? Claro. Como considerando que la música no es un trabajo, digamos, ¿no? Porque que no te va a dar acceso al mercado laboral. Sí, a veces pareciera, ¿no? Que dentro de nuestro universo, ¿no? Esas luchas están ya saldadas, pero todavía falta muchísimo por hacer y por eso está bueno esa conciencia para poder tener un posicionamiento y desde la producción, o mejor dicho, hacer la producción desde ese lugar. Y en relación a eso, te iba a pedir si querías tocar otra canción como para bajar un poco este contenido. Sí, obvio. Así que nada, vamos con otra canción. Dale, buenísimo. La canción que voy a tocar ahora se llama Algo y es parte del disco que viene dentro de poquito. Si hay algo que me gusta es poder hablar con vos, mirar esos reflejos que aparecen con el sol. Si hay algo que me gusta es poder bailar con vos, armar esa guarida que nos cuide de todo.
Bueno, recién escuchábamos Algo, el último lanzamiento de Jasmine Masuccelli, que está en todas las plataformas digitales, que es un simple, que lo lanzó hace apenas 2 meses, durante la cuarentena, de hecho. Y me quedé pensando un poco, Has, en lo que hablamos de las comunidades, ¿no? Y un poco en correlación con el pañuelo que tenés ahí, con, digo, lo que hablamos también del trabajo colectivo, la comunidad, además. Y estaba pensando en, sin entrar mucho, ¿no? Como vos, como mujer, y como quizás esa, que capaz que está bueno a veces que te pregunten cosas como productora y no solo como mujer. Pensar un poco en qué posición tenés, o no sé si qué posición, pero quizás un mensaje, alguna opinión respecto al recorrido que tenemos que hacer las mujeres. No sé si tanto en general, aunque sí, pero más vinculado justamente a tu trabajo de producción. Respecto a eso, yo creo que es fundamental que entre nosotras nos pasemos data, digamos, nosotros. Que si vemos que, porque es muy probable que haya muchos varones que mansplanen y que, o sea, necesariamente vas a necesitar comunicarte con una colega que te escuche y que no te haga sentir que estás aprendiendo, que vos sabés menos y la otra persona sabe más, sino como compartir información y hay cosas que yo te puedo compartir que vos no sabés y cosas que vos me podés compartir, pero armar ahí desde un nosotras, digamos, ¿no? Como que pase por ahí, que no sea recibir información, sino compartir data. Me parece clave salir de la posición de yo no sé nada, el otro sabe un montón, para empezar a producir y para hacerse cargo de una identidad como productora o productores. O sea, me parece clave eso. Y bueno, nada, eso, yo particularmente a mis amigas que están empezando a producir o que están ya metidas en la producción, todas las cosas que sé, todo lo que pueda llegar a adquirir de información, no sé, cosas que por ahí descubro, yo las comparto, porque me parece clave eso, que la información circule y que la calidad musical de todas y de todes sea cada vez mejor y que mientras más personas produzcando seamos, mejor, digamos, porque, no sé, creo que así se abren las puertas y el acceso a más información, haciéndola circular. Entonces, es que totalmente, de hecho, también digo, uno sabe porque otro en algún momento supo y se lo compartió, obviamente, digo, en el canal que estamos en este momento, digo, la universidad pública, gratuita, digo, ahí hay un montón de cosas que no sé si tanto pensarlo como en un deber, ¿no? Porque quizás eso tiene una carga hasta medio católica, si se quiere, medio culposa y demás, pero sí, pero sí como pensar en eso, como un crecimiento colectivo, como pensarnos en un todo. Siempre hablando colectivamente, sí. Y nada, está buenísimo lo que decís, Has. No sé si te quedó algo por decir, algo por contar, capaz que nos querías contar algo antes de cerrar. No, tirar ese que vamos a sacar un temita ahí con Paz, que está hermoso y que se llama Guarida, y estamos en tratativas de terminar la mezcla y mandarlo a masterizar para ya salir ahí a la cancha de Spotify. Genial. Bueno, mezclado por ustedes. Mezclado, lo voy a mezclar yo, sí. Bueno, sí, mirá, lo estoy mezclando. Sí, zarpado. Sí, la verdad el proceso de mezcla es interesante. Va después de la producción, digamos, como va bastante de la mano, pero en algo se separa y es muy interesante. O sea, es un proceso re flashero para la gente que esté interesada en eso. Recomiendo estudiar y meterse de lleno porque está buenísimo. Genial. Profundizar ahí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estuvo buenísimo. Siempre es un placer charlar con vos. Y nada, te mando un abrazo y nada, estuvo buenísimo. Nos vemos en el próximo. Dale, muchas gracias. Imperfecto. Nos vemos. Muy bueno. Nos vemos, suerte.